Ahí está. Vamos a tratar con un lenguaje de primer orden, el que sea, ¿no? Recuerden, pues, qué cosas tenía el lenguaje de primer orden, ¿no? No lo voy a escribir ya, porque ya lo vimos un montón de veces, pero tiene los símbolos lógicos, que son nuestros conectores, el implica, el no, los paréntesis que abren, los paréntesis que cierran, tiene nuestro cuantificador para todo, y aquí también vamos a estar usando el existe, por nada más para tener un poco más de riqueza semántica. Este, ¿Y qué más tenemos? Tenemos variables, ¿no? Que las variables sí van a cambiar su interpretación a diferencia de los otros símbolos, pero pues ahí están, ¿no? Y también tenemos del otro lado, que es lo que va a cambiar la interpretación, que son las letras predicativas, las letras relacionales, las letras funcionales, las constantes y ya, ¿no? De eso va a constar nuestro alfabeto de primer orden. Entonces, primero, vamos a recordar qué es una estructura. Y bueno, no quiero dar definiciones, ya sí, ya las vieron, pero vamos a recordar qué es una estructura. Normalmente las estructuras en la literatura se denotan con letras como góticas. A mí no me salen esas letras, así que yo normalmente uso estas letras, ¿no? Como A o B, es una beta, no es una B, pero bueno, o hace así como medio galiguleadas, medio bonitas, ¿no? Que intentan ser bonitas. Pero una estructura consta, a ver, ¿alguien recuerda de qué consta una estructura? Creo que teníamos los símbolos, pero que también se llamaban dominio, las relaciones, nuestras funcionales y nuestras constantes. Ok, muy bien. Sí, básicamente es eso. Ahorita lo vamos a ver un poco distinto. Más adelante va a tomar sentido, no se asuste. Nada más va a constar de dos cosas ahorita, que va a ser un conjunto no vacío y esta ahí extraña que es la función de interpretación. Vamos a ver para qué sirve. Y recuerden que es muy importante, A no es vacío, ¿va? Y en general va a ser un conjunto. Eso tal vez ahorita no se nota mucho, más adelante lo van a ver que nos limita un poco, que hace a un conjunto, pero pues ni modo, conjuntos es lo que tenemos, entonces conjuntos pues es lo que vamos a poner ahí, ¿no? ¿Y cómo se comporta esta I? Bueno, esta I lo que va a hacer es como darle significado a todo lo que tenemos en nuestro lenguaje de primer orden. Y voy a poner aquí de este lado el lenguaje, un lenguaje de primer orden. Nosotros sabemos que tenemos, nosotros ya sabemos cómo se interpretan el no, el implica, el para todo, el existe, todos esos. Los que no sabemos cómo se interpretan, pues son los otros símbolos, ¿no? A los que llamamos no lógicos, que son las letras predicativas, las letras funcionales y las constantes, ¿no? Estas son las que no sabemos cómo se interpretan, qué significan, pues, ¿no? Entonces, esta función es la que se va a encargar de darles una interpretación, ¿no? Por eso se llama función de interpretación, ¿no? Nuestras letras predicativas, pues teníamos las P's, ¿no? P, I, con N, suponemos ahorita que tenemos todas, ¿no? Nada más para que no nos falle. Para toda I en omega y para toda N en omega también, ¿no? Tenemos un montón de letras funcionales también, F y N, para todo I en omega y para todo N en omega y nuestras constantes, ¿no? Que son las CI para todo I. Estas no tienen aridad porque son elementos, ¿va? Son elementos de este. Ahí estamos. Entonces, nosotros estamos pensando que nuestras letras predicativas se van a convertir o están representando relaciones en nuestro dominio. Este es al que le llamamos dominio, ¿va? Nada más para que
Y las letras funcionales están representando funciones y las constantes están representando elementos destacados del dominio, ¿no? Que por alguna razón yo quiero fijar a ese, quiero tener una letra especial para ese elemento del dominio. Eso puede ser, por ejemplo, para el 0 si estamos hablando de una suma, o el 1 si estamos hablando de un producto, ¿no? Son elementos que nos gustaría tener una letra a la mano para indicarlos, ¿no? Para que siempre estén ahí. Entonces, lo que va a hacer esta letra, y por aquí tenemos a nuestra estructura, ¿no? A la estructura A, con su dominio A. Entonces, lo que va a hacer esta función es darle asignarle a cada letra predicativa una relación, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo una letra predicativa acá, lo que me va a dar de este lado la interpretación es una relación de la aridad que me menciona, ¿no? Es decir, me va a dar una relación de aridad N, ¿no? Donde pues es un subconjunto del producto cartesiano de ADN. Es decir, esta es una relación, ¿no? Aquí le voy a poner es que esta es una relación. Y le voy a poner también la I para que tengamos muchas relaciones, ¿no? De este lado, lo que me va a dar es una función de aridad N. Es decir, esta se va a interpretar como una función de aridad N, ¿no? Ahí. Sí, esta F va a ir de A a la N a A, muy importante, donde también tiene aquí su índice para que las vayamos distinguiendo, ¿no? Aquí estas son funciones y las constantes simplemente van a ser elementos del dominio, ¿no? Esta va a quedar como una... Ay, no debí de haber utilizado los mismos símbolos. Va a quedar como una CI que está en A, ¿no? Este es un elemento de un objeto, le voy a poner, ¿va? Por objeto me refiero a los elementos del dominio. El dominio es de lo que estamos hablando, es nuestro contexto, el discurso, ¿no? Entonces, el dominio, pues, los objetos son los elementos del dominio, del universo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a esta I que puse acá es esta función de interpretación. Va a ir de acá a acá, ¿no? Donde a una letra proposicional, normalmente lo van a ver así, ¿no? Digo predicativa, a una letra predicativa le va a asignar algo que está en que es una relación de nuestro dominio, ¿no? De la misma aridad. O entonces la letra predicativa también, que porque tenemos a una F, NI, le va a asignar una función. Esto va a ser una función de aridad N. ¿Ah? Y de la misma manera, esta pues va a ser un elemento de nuestro, ¿va? ¿Se entiende más o menos para qué queremos esta función de interpretación? Sí, a mí no me queda claro. Lo que pasa es que de este lado estamos tratando símbolos. Este lado es el sintáctico. Y de este lado estamos tratando lo que es como de verdad, ¿no? El semántico. De este lado estamos tratando naturales, reales, algún grupo tal vez, o así. Y de este lado solo tenemos las fórmulas que no significan nada. Y tenemos pues estos P's, estos F's y estos I's, que por ejemplo los P's pues sí los estuvimos tratando, ¿no? Y no les dimos un significado, simplemente eran letras predicativas que eran fórmulas atómicas y ya. Pero ahora como queremos asignarle un valor de verdad a esas fórmulas, va a depender de dónde estemos hablando, de cuál es nuestro contexto. Y por eso necesitamos un conjunto para que ya aunado ese conjunto podamos decir, esta letra predicativa corresponde a esta relación, esta función corresponde a, esta letra funcional corresponde a esta función, significa esta función. Cuando yo la leo es lo que voy a entender, ¿no? Y esta C significa este objeto en específico de mi dominio. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más o menos claro, ¿no?
De hecho, pues estuvieron viendo varios ejemplos, pero quiero que quede bien, así, lo mejor posible que se pueda, ¿no? Vamos a suponer, de hecho, no le pusimos nombre nosotros, pero el conjunto de estos tres se llama tipo. Normalmente lo llamamos tipo. O, bueno, signature. Vamos a dejarlo en tipo nada más, ¿no? Y casi siempre en la literatura lo van a encontrar denotado con una arro. O el tipo de un lenguaje son estos, ¿no? Son los que pueden cambiar, porque sabemos que todo lo demás es igual, ¿no? Las variables, tenemos tantas como omega y esas siempre están en cualquier lenguaje de primer orden. El no, el implica, los cuantificadores, todo eso no cambia en los lenguajes de primer orden, lo que cambia son estos, ¿no? Entonces, por eso es como el tipo del lenguaje, ¿no? Eso es lo que nos va a decir esto, ¿va? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo es que entonces, y va a ir del tipo del lenguaje a estos, a alguno de estos, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de un tipo para que podamos hacer fórmulas con ese tipo y las interpretemos en distintos lugares, ¿va? Por ejemplo, consideremos que solo tenemos dos letras predicativas, ¿va? Nuestra P va a constar de nada más un P1, 1. No, mejor un P1, 2. ¿Más? Nuestra F van a ser, vamos a ponerle dos Fs. Vamos a ponerle una F1, 1 y una F2, 2. Sí. Y vamos a agarrar nada más una constante, una C1, ¿va? Entonces, aquí yo ya tengo un tipo. Con esto yo ya fijé un lenguaje de primer orden. ¿Estamos todo el mundo de acuerdo con eso? Sí, Aquí ya fijé un lenguaje de primer orden, ¿no? Y pues puedo hacer un montón de fórmulas con este lenguaje de primer orden. Por ejemplo, puedo hacer la fórmula P1, 2 de X1, C1, ¿no? Por ejemplo, esta es una fórmula bien formada de este lenguaje, ¿no? Puedo hacer otra fórmula que diga, para todo X1, P1, 2, de X1 con X2, ¿no? Aquí hay otra fórmula. Así, todas estas fórmulas se van a ver de este estilo. También puedo hacer, por ejemplo, la fórmula para todo X1, P1, 2 de F1, 1 de C1 con un X1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que todas estas son fórmulas bien formadas de nuestro lenguaje? sí, al parecer sí. ¿Sí? Ok. Entonces, imaginen que yo quiero saber qué dice esto, ¿no? Porque aquí lo único que estoy haciendo es viendo símbolos. No sé qué significan. Así como cuando estábamos en la lógica de proposiciones, pues si no le doy un significado a las proposiciones, no sé qué quieren decir, ¿no? De esta misma manera, si yo no digo cómo puedo interpretar esto, o cómo interpretar esto, cómo interpretar esto, pues no sé qué es lo que están diciendo y no les puedo dar un valor de verdad, ¿no? Y también tiene que ser con respecto a algo, ¿no? Imaginen esto. Entonces ahora, en este caso dado, voy a tomar una estructura que tenga el mismo tipo, ¿no? Es decir, que yo tenga una relación que que esté representando a o más bien que la relación está representada por tengo dos funciones, que una es de aridad 1, otra es de aridad 2, pues están representadas con y tengo un elemento destacado de mi dominio, ¿va? Por ejemplo, voy a tomar esta estructura, ¿no? Voy a decir que A van a ser los naturales. Bueno, mi función de interpretación me dice, voy a subir tantito, si tú tienes una letra predicativa, eso se tiene que transformar en una relación. ¿Qué relación de aridad 2? Porque tiene que ser de aridad 2, ¿no? Les gusta de los naturales.
Conocen un montón, ¿no? ¿Podría ser la suma? ¿No? La suma sí es una relación, pero es de aridad 3, ¿no? Y podríamos verlo más como una función, y si es una función, pues es de aridad 2. Entonces vamos Men- a dejar esa para las funciones. ¿Menor que? Relación de aridad 2. ¿Menor que? Menor que, esa es muy buena. Vale, entonces esta la vamos a interpretar como el menor que, ¿no? Entonces, noten que aquí yo ya tengo algo de verdad, ¿no? Tengo una relación con números que yo puedo decir, ah, es esta y lo que pueda decir sobre esta relación ya lo sé, ¿no? Es verdadero o falso. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, esto que es un símbolo, la función de interpretación, me lo está pasando a algo de la estructura, a algo que significa algo en la estructura, que en este caso pues es una relación. Nosotros sabemos que esta es una relación de agitantes. Las funciones ahora. Yo tengo una función de aridad 1 y tengo una función de aridad 2. Para la función de aridad 2 ya alguien había dicho, ah, pues vamos a ponerle la suma, pues que sea la suma, ¿no? Esta va a ser la suma. Nosotros sabemos que la suma es de A2. Ay, bueno, es N, ¿no? Ya habíamos dicho que esta es de N2 a N. Toma dos naturales y me regresa otro natural, ¿no? Entonces, igual, esto que solo era un símbolo, que era una letra funcional, ahora ya esta función de asignación le está dando una función de verdad en mi dominio, ¿no? Es una función del dominio. Una función de aridad 1 que les guste de los naturales. Hay una muy especial, ¿no? Seguro la conocen más bien como sigma, ¿no? El sucesor, donde a un natural, yo le doy un natural y esa cosa me devuelve otro natural, ¿no? Y bueno, nada más falta una interpretación para una constante 1. Y como tenemos la suma, vamos a elegir al 0, ¿no? Que es un elemento de A. Ahí está. Entonces, esto es para lo que sirve la función de interpretación. Lo que hace esta función de interpretación es agarrar todos estos símbolos no lógicos que tengo en mi lenguaje y dada una estructura, pues les da un valor, ¿no? Y noten que esta es una función de interpretación. Nosotros podemos tener con el mismo dominio, pues otra función de interpretación, ¿no? Podemos poner H y J, esta otra función de interpretación, ¿no? En donde pues la relación, en vez de interpretarla como el menor, pues la interpreto como el menor igual, la interpreto como el menor estricto, por ejemplo. O bueno, para no ser tan fríos, el divide, ¿no? A está relacionado con B, si solo si A divide a B, ¿no? Si existe un C, tal que A por C es B, ¿va? Entonces, pues esto sigue siendo una relación de aridad, ¿no? Esta J, por ejemplo, vamos, esta J pues puede seguir siendo la sucesor, ¿no? Que va de N en N. Pero la otra función, pues en vez de tomar la suma, yo puedo tomar el producto, por ejemplo, ¿no? De N en N. N2 en N2. Este me da dos naturales, los multiplica y el producto. Y esta, por ejemplo, la constante en vez de que ahora sea 0, va a ser 1, ¿no? Ahí, aquí otra vez le puse N. Y ahí está, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tengo las mismas fórmulas estas, bajo diferentes interpretaciones, pues van a querer decir distintas cosas, ¿no? Depende de la interpretación que esté tomando, qué van a decir estos. Normalmente la interpretación la fijamos justo cuando fijamos la estructura. Esta notación es como la que deberíamos de cargar siempre, pero pues como está muy fea y hay que especificar la función, normalmente lo que tomamos es una estructura junto con todas estas, ¿no? Lo usual es que en vez de escribir que A es
n, i. En vez de la interpretación, de la función de interpretación, van a poner cómo se interpretan cada uno de estos. Por ejemplo, pues tenemos el menor. Primero, casi siempre van las letras predicativas, luego las funcionales y luego las constantes. De hecho, eso lo ven hasta en los grupos, ¿no? Que siempre van las funciones y luego las constantes. Pues es algo parecido, ¿no? Pero aquí también le vamos a poner letras predicativas. Sigma, más y 0, ¿no? Entonces aquí ya saben cómo interpretarlas. Primero va, pues esta es una relación, tiene que ser una letra predicativa. Estas dos son funciones, pues la función 1 y la función 2. Y la constante 1, ¿no? Por si tuviera otra constante. Si tengo otra constante 2, pues ya sé que primero va la 1 y luego va la 2, ¿va? Entonces, pues así cargamos nuestras estructuras. Y a esta estructura normalmente la denotaríamos de esta manera. Pues tiene el mismo dominio, sí, los naturales, pero todo se interpreta distinto. Este es el divide, este es el sigma, este es el producto y este es el 1. ¿No? Entonces, pues lo usual es verlas así, ¿no? Pero noten que la función de interpretación está ahí en el fondo, ¿no? Y nos dice cómo vamos a, qué se van a significar los símbolos del tipo de lenguaje, ¿no? Ahora sí queda más claro con este ejemplo para qué sirve la función de interpretación. Sí, creo que sí queda más claro. Vamos a ver de todos modos ejemplos. ¿A alguien no le queda claro todavía? Recuerden que estamos pasando de nuestro lenguaje de primer orden a una estructura, a algo de verdad, ¿no? Algo con naturales o algo que vamos a poder decir si es verdadero o no. Ahorita todavía de estas fórmulas no podemos decir completamente si son verdaderas o no en esta estructura, ¿no? Hay fórmulas que sí, por ejemplo esta, ¿no? Ay, no es cierto, esta no, pero esta sí, ¿no? Pero estas dos todavía no. Y es que me falta una manera de interpretar las variables. ¿Qué significa x1 en este caso, no? Aquí no hay problema porque está cuantificada, eso ya lo vieron, pero lo vamos a ver todavía más arriba, ¿no? Pero aquí yo estoy diciendo, sí, una cosa, es menor o igual que 0, ¿no? Aquí yo lo que estoy diciendo es que pues x1 es menor o igual en esta interpretación. Voy a usar esta, ¿no? Porque aquí puse algo, ¿no? B. En la interpretación A, en mi estructura A, pues aquí esta fórmula está diciendo x1 menor o igual que 0, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo que eso es lo que está diciendo? Ahorita vamos a ver cómo interpretamos, de todos modos, nada más intuitivo, con lo que ya vieron, ¿no? Y entonces dicen, pues yo no sé si esto es verdadero o falso, ¿no? Yo tengo que saber quién es x1. Si me das un valor para x1, entonces te puedo decir, sí, esto sí es cierto o no es cierto, ¿no? Dependiendo del valor. Por ejemplo, si yo a x1 le doy el valor de 0, pues diré, sí, esto sí es verdadero. Pero si le doy el valor de 1, entonces diré, no, esto es falso. Lo que dice esta fórmula interpretada aquí dándole al x1 0 es verdadera. En ese contexto muy específico, ¿no? En cambio, en la misma estructura, pero si a x1 en vez de darle 0 le doy 1, pues esa fórmula es falsa, ¿no? Igual en ese contexto. Entonces, pues todavía necesitamos otro elemento más para poder darle un valor de verdad a todas las fórmulas, ¿no? Voy a borrar estas fórmulas porque ahorita vamos a. Y ese elemento que nos hace falta es la asignación. Que sí lo vieron, ¿no? La asignación lo que va a hacer es darle a las variables, bueno, en general a los términos, pero solo necesitamos definirlo en las variables, a dónde ir. Un elemento del dominio. Recuerden, aquí ya se ve más claro, ¿no? Los términos son elementos que van a estar en este conjunto. Y en cambio las fórmulas son cosas que nos dicen algo sobre los elementos de este conjunto que vamos a poder decir si son falsas o verdaderas, ¿va?
En cambio, por ejemplo, 0, pues, ¿qué es un término? 0. No puedo decir nada de eso, ¿no? O como sucesor de 0. A sí es 1, pero pues no es ni falso ni verdadero, nada más es 1, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funcionan las asignaciones. Estas son asignaciones. No confundan las asignaciones de variables con estas asignaciones, la función de interpretación. ¿Vale? La función de interpretación es para el tipo y las asignaciones son para las variables. Una asignación va a ser una función que va a ir del conjunto de las variables, que normalmente se denota así, a mi dominio de mi estructura, en general así, ¿no? Donde esta es una estructura, ¿no? Es lo que está diciendo. Ah, pues las variables van a dar a esto. También a veces las van a poder ver de esta otra manera, donde va de los naturales a A. ¿Y por qué de los naturales a A? Esto se puede ver un poco extraño, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque nuestras variables están numeradas, ¿no? El conjunto de las variables, ahí, el conjunto de las variables, todavía no le atino, ahí está. El conjunto de las variables, pues se ve así, ¿no? X, Y, tal que Y esté en omega. Entonces, por ejemplo, con esta función, yo tomo el subíndice y a esa X que tenga ese subíndice lo voy a mandar a cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, para los naturales podemos dar una asignación muy obvia, la identidad. Consideremos esta asignación para los naturales. De los naturales a los naturales, donde una I va a dar a la misma I. Es decir, que yo a la XI, si lo quiero ver con variables, a los naturales, pues la XI me va a dar ahí, la voy a interpretar como I. Esta es solo una asignación, de nuevo. Yo puedo tener muchas otras asignaciones, por ejemplo, recorrerlo uno, ¿no? La variable XI va a dar a la I más 1, va a dar al I más 1, ¿no? Entonces X0 va a ser 1, X1 va a ser 2, X2 va a ser 3 y así, ¿no? Pero en este caso, pues X0 es el 0, X1 es el 1, X2 es el 2 y así, ¿va? Entonces, para eso sirve esta asignación. Me está diciendo qué van a representar las variables, ¿no? Estoy dándole como un valor a las variables ya, ¿no? Como si les estuviera tomando una foto a las variables y todas tienen una posición, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora ya con esto ya puedo darle un valor de verdad a cualquier fórmula, teniendo una estructura, una función de interpretación y una asignación, ¿vale? Y por ejemplo, voy a regresar a mi fórmula, esta fea que había puesto, que era la P12 de X1 C1, ¿no? Ah, bueno, pues voy a interpretar esto. Ahora sí ya puedo tener una función de interpretación completa, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? Ah, bueno, pues me fijo y veo, ¿para dónde va, no? ¿Qué significa esto? Ah, pues esta es una relación y es esta relación en A. Voy a usar A, que es para lo que usaron esto. Bueno, así lo voy a poner. Voy a usar A, ¿no? Me fijo en A. Y esta, entonces, la interpretación del P12 es el menor o igual. Y la interpretación de C1 es el 0. Y necesito una asignación. Aparte de la función de interpretación, necesito una asignación. Voy a utilizar esta asignación, ¿va? Le vamos a poner ese 0 para que podamos utilizar, ¿no? Y aparte mi función de asignación me asigna X1 con el 1, ¿no? Entonces ahora sí, esta fórmula ya tiene un significado. Y ese significado, lo que quiere decir,
es, pues que 1 es menor o igual que 0, ¿no? A esto ya puedo decir, no, esto es falso, ¿no? Es falso. Entonces ya con todo esto ya pude darle un valor de verdad a esta fórmula, ¿no? Que es cuando escriben esto, que en este caso pues sería así porque no es cierto, ¿no? Lo tachan cuando no es cierto y aquí le cargan la asignación que están ocupando. Entonces pues recuerden todo lo que tienen que cargar, ¿no? La estructura, la asignación y bueno, sí es verdadero o no, ¿no? Entonces, bueno, tal vez con esto tiene un poco más de sentido todos esos símbolos extraños que vieron con Juan. Ahora sí, con este ejemplo queda más claro. ¿Sí? A ver, de todos modos, vamos a ver. Vamos a dar una definición para esto es a lo que llamamos esto, es a lo que llamamos verdad de Tarski. Todos estos componentes hacen la verdad de Tarski, tanto la estructura como la asignación, ¿vale? Y bueno, seguramente parece un poco extraño, pero la verdad de Tarski es muy natural de cierta manera. ¿Por qué? Porque solo algo va a ser verdadero en esa estructura con esa asignación si vamos y lo vemos y sí está ahí, ¿no? En la estructura, desde luego. Vamos a dar la definición, vamos a recordar más bien la definición de verdad de Tarski, ¿va? Definición. Cuando tenemos, bueno, tenemos una fórmula, tenemos una estructura, sea A, una estructura, como esta que está acá, estructura, y mm, sí, nada más, ¿no? Y vamos a tomarlo con asignaciones ahorita, ¿no? O sea, A, una estructura y S, una asignación, ¿va? S de las variables, ahorita le voy a poner a los naturales, una asignación. Y entonces, pues tenemos una definición recursiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si tenemos una fórmula atómica, ¿no? Si phi es una fórmula atómica, fórmula atómica, es decir, phi pues se tiene que ver como una letra predicativa aplicada a términos, ¿no? P, 1, P, I, N, de T1 hasta T, ¿no? Esto es completamente en el lenguaje de primer orden, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿Cómo vamos a decir si esto es verdadero bajo la estructura con esa asignación? Bueno, pues vamos a ver cómo es. Vamos a decir que A, la estructura A hace verdadera, este símbolo es para el hace verdadero, ¿no? Hace verdadero a esta fórmula. Mejor voy a escribir la fórmula. Hace verdadero a PIN con T1 hasta Tn. Sí y solo sí, pues sí, la interpretación de los términos sí está en la relación que es la interpretación de esto, ¿va? Vamos por partes. Yo tengo, bueno, lo voy a escribir primero y ahorita lo despedazamos, ¿no? Sí, solo sí, este vector, el T1 hasta Tn, pero de los términos interpretados, que eso se escribe con una A aquí arriba. Cuando los términos tienen la estructura chiquita arriba, quiere decir que ya los interpreté, ¿no? Si esto está en la PIN interpretada, ¿vale? Y vamos a ver qué significa todo esto, porque esto es así como se escribe, ¿no? Y dicen, cuando lo ven, dicen, ¿qué es esto, no? Está bien raro. Pero no está tan raro, es lo que acabamos de ver.
Bueno, para empezar, siempre que tengamos algo del tipo del lenguaje, ya sea una letra predicativa, una letra funcional o una constante, se va a interpretar, pues como nos dice la función de interpretación, que se interpreta, ¿no? Es decir, la I de P, I, N, ¿no? Y nosotros sabemos que esta ya es una relación de verdad. En el caso que vimos, pues ya es una relación de los naturales, ¿no? Y queremos ver si estos son una relación de los naturales y cómo los vamos a interpretar, como vimos aquí arriba, que también se da una definición recursiva que seguro vieron, pero no me interesa verlo otra vez, me interesa que la entiendan, ¿no? ¿Que cómo es? Ah, bueno, pues si la t es una variable, nada más con la asignación. Y si es una funcional aplicada a algunos términos, pues paso la letra funcional otra vez con la función de interpretación a la función que significa y se lo aplico a los términos interpretados, ¿no? ¿Tiene sentido para ustedes eso? ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, claro. Si quieren lo escribo. Vamos a olvidarnos tantito de esto y vamos a ver primero cómo interpretar términos entonces, ¿verdad? ¿Cómo interpretar términos? ¿Mm? Yo tengo un término T. Y este término pues puede ser de varias formas, según nosotros lo vimos, ¿no? Puede ser una variable, puede ser una constante o puede ser una funcional aplicada a otros términos. Si recuerdan eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos casos, ¿no? Si t es una variable, entonces simplemente voy a tomar la asignación. Ay, aquí me falta la asignación. Simplemente voy a tomar la asignación, para ver a dónde va, ¿no? Por eso siempre tengo que cargar, recuerden que siempre tienen que cargar la estructura y la asignación, ¿no? Si t es una variable, entonces la interpretación de esta variable, así con la chiquita, pues simplemente va a ser a dónde va esta x, y, ¿no? Donde esta, recuerden que va de las variables a nuestro dominio A, ¿no? Y A otra vez es y este, ¿no? Para saber la interpretación de un término que es una variable, simplemente agarro mi función de asignación, veo a dónde va a caer esa variable y ya va a ser ese, ¿no? Y recuerden que como va de las variables en A, pues este es un elemento de A, ¿no? No está raro. Y aquí vamos a ver que todos los términos van a terminar siendo elementos de A. Ahora, si yo tengo a una constante, entonces, ¿cómo creen que la voy a interpretar? Como la interpretación, la I de CI. Exacto, ¿no? Como me diga la función de interpretación. Esta va a ser la I de CI. Y esto vamos a ver otra vez que está en A, ¿no? Y ahora, pues un término más complicado. ¿Qué pasa si este término es una letra funcional aplicada a otros términos? A un T1, a un TN. ¿Esto cómo va a quedar? Ah, bueno, pues la interpretación de este término va a ser, vamos y nos fijamos con la función de interpretación quién es esta F, ¿no? Esta ya es una función, como lo mencionamos por acá arriba, aquí. Es una función de aridad N, de verdad, ¿no? Del dominio, pues. Esta es una función ya que va de A a la N a A. Y bueno, y estos términos, ¿cómo se van a interpretar? Pues como se interpretaron antes, ¿no?
Aquí ya es donde viene la recursividad. Este va a ser pues el T1 interpretado hasta el Tn interpretado. ¿Va? Y esta, como es una función que va de a n en a, toma este vector de aridad n y me regresa algo en a, ¿no? Esta normalmente también la van a ver así. N, así, interpretada, ¿no? Es como si estuviéramos extendiendo esta función de interpretación con ayuda de una asignación, ¿no? Si necesitamos una asignación. Ahí está. Entonces así es como vamos a interpretar los términos, que fue lo que hicimos aquí, nada más que no se dieron cuenta, ¿no? ¿Cómo interpretamos a este término? Es decir, quién es x1a, pues como yo ya tengo una asignación dada, esta asignación 0, pues lo voy a mandar al... no, ¿no? Y el C1a, como yo ya tengo mi función de interpretación y lo va a dar al 0, pues este es el 0, ¿no? Entonces ya está. ¿Queda claro cómo se interpretan entonces los términos? Una pregunta. Sí. ¿Puede ponerle arriba donde estaba explicando ahorita? Ujú. Ahí. Esto en la anotación, ¿es lo mismo entonces escribir con el corchete a poner así con la A superíndice? O Es lo sea, mismo poner con el corchete. ¿Cuál corchete? al corchete ese, el que está, el S0 que está entre corchetes. Ah, ya. No es exactamente lo mismo, porque la S0 es una parte de lo que va a ser la asignación, ¿no? Pero no nos da toda la asignación porque también necesitamos una estructura. Más bien, esto nos está diciendo, esta notación, este A y esta S, nos está diciendo cuáles van a ser nuestros elementos para interpretar. Pero si yo quiero interpretar solamente un término, por ejemplo, entonces es cuando le voy a poner la A arriba, ¿no? Normalmente esta A arriba se utiliza nada más para los términos, las letras predicativas, las letras funcionales y las constantes. No se utiliza para las fórmulas completas. Podría utilizarse porque pues está perfectamente bien definido, pero yo no lo he visto muy seguido en los libros, ¿no? Como se usa es así con todo esto, ¿no? Señalando cuál es la asignación y cuál es la estructura. Entonces el corchete hace que se interprete todo lo interpretable de la fórmula. Sí, exacto, ¿no? Esta, Sí. esta ya es la que nos dice a dónde van a dar las variables. Entonces, pues ya con ese ya tenemos todo interpretado, ya no hay ya no damos paso a que quede ahí como una variable suelta o que digamos, ay, pero no sé cómo interpretarlo, ¿no? Para eso es esta asignación. Gracias. Sí, y sí, es una notación algo pesada, ¿no? Sobre todo cuando tenemos ahí como varias cosas que quedan unas sobre otras. Pero sí, después en serio que tiene sentido, aunque es una notación un poco complicada, créanme que todos los elementos que da la notación son necesarios para poder interpretar correctamente nuestras fórmulas. Ahí está. Lo que sí también pasa luego, que sí he visto, por ejemplo, aquí yo nada más puse así como, pues lo interpretamos, ¿no? Pero no estoy haciendo explícita la función de interpretación, ¿no? No digo la función de asignación, no les estoy diciendo, esta S es la que estamos usando, ¿no? Entonces, para hacerlo más seguro, también esta notación se usa, ¿no? Que en vez de que esto sea solo T y A, que sea T y A y le cargo la asignación, ¿no? Entonces ahí ya no hay duda, ahí ya sé. Si no tengo en mi contexto dado la función de asignación, pues la cuelgo, ¿no? Entonces estos quedarían todos con eso. Y cada una de estas también quedaría con su S aquí. Es todavía más pesada esta notación, ¿no? Pero está indicando todos los elementos que necesitamos para hacer la interpretación, ¿no?
¿Queda alguna duda acerca de cómo interpretamos términos por ahora? Sí, a mí todavía no me queda claro la última parte de cuando tenemos la funcional y todos los términos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos este término? Otra vez voy a tomar, recuerden esta asignación. Esta de acá, la voy a copiar para que no se nos pierda. Y también esta asignación, la S0, ¿no? Que es la que estamos ocupando. Vamos a poner esto por acá. Vamos a cargar nuestra asignación también, que recuerden que es la S0, que va de las variables a n, donde a cada variable x y yo la voy a mandar a y. Ahí están todos nuestros elementos. Y vamos a dar unos términos, ¿va? Por ejemplo, ¿qué les parece? F11 de F11 de C1. Para este no necesitamos la asignación. ¿Cómo vamos a interpretar este término, no? Lo que yo quiero obtener es esto, ¿no? Bueno, pues vamos. Y dice que si tenemos una letra funcional, primero interpretamos la letra funcional y luego los términos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo así. Esta va a ser esta F11 interpretada, aplicada a F11, C1, todo esto interpretado, ¿no? Lo voy a poner así, ¿no? Y pues con la S0, que no es necesaria porque nosotros sabemos quién es esta, y con la F0 aquí, la S0 aquí adentro, ¿no? Como no sé cómo es este sí se lo voy a poner, ¿no? Pero la interpretación de la F1 en mi estructura, ¿quién es? El sucesor. El sucesor, ¿no? Entonces, pues, este es el sucesor de la interpretación de este término. F11, C1, como sea que vaya a interpretar esto, ¿no? Así. Y bueno, seguimos. Aquí tengo este término otra vez, ¿no? Y otra vez es uno de estos. Entonces, otra vez va a pasar lo mismo. Yo tengo que esta es la asignación, digo la sucesión de esta otra vez F11 interpretada, F11 interpretada y de la C1 interpretada, ¿no? Con ese cero. Digamos que seguimos cargando nuestro C0, aunque ahorita no nos pasa, ¿no? Pero bueno. Bueno, esta otra vez, ¿quién es? Pues sigue siendo la sucesor. Entonces, esto es la sucesor de este término interpretado, ¿no? De C1 con S0. ¿Y quién es este C1A? La interpretación de este C1A, no necesito la asignación porque yo sé que la función de interpretación me dice, ese C1 es 0. Entonces, esto es sigma de 0, ¿no? Ahí está. Y este es un mono de acá, que de hecho es 2, ¿no? Una pregunta. Cuando hacemos esas interpretaciones a esa fórmula final, bueno, al sucesor del cero, no le podemos dar un valor de verdad, ¿o sí? No, porque es un término. A los términos no les vamos a poder dar valores de verdad. A las que sí les vamos a poder dar valor de verdad son a las fórmulas. Los términos siempre van a estar aquí, siempre van a ser elementos de nuestro dominio cuando los interpretemos. Y eso siempre va a pasar bajo cualquier estructura, ¿verdad? Bajo cualquier estructura, bajo cualquier función de asignación, los términos son elementos del dominio. Siempre, siempre, siempre. Esa es la diferencia entre un término y una Vale. fórmula bien formal. Bueno, ahorita ya se acabó el tiempo. Yo creo que, a ver, voy a dejar de grabar primero.